teoría, una fórmula, perdón, que se encausa en lo que es la velocidad de sedimentación en partículas y tenían en cuenta la aceleración de la gravedad, el peso específico de la partícula, o sea, las arenas, y el peso específico del fluido del agua, además de eso, la viscosidad cinemática del fluido profundo. Sí, entonces la teoría de sedimentación lo que prácticamente dice es que la velocidad de la sedimentación de una partícula es directamente proporcional al cuadrado del diámetro de esta, es decir, entre más grande la partícula, más rápido se va a sedimentar. Pero entonces ellos lo que también dicen es que hay una ruta que es la ruta más crítica que puede recorrer una partícula, ¿sí? Entonces ahí en el libro muestran varias trayectorias de varias partículas en un sedimentador. Entonces lo que se hace es hacer una semejanza de triángulos, pues siguiendo esta la ruta más crítica en la que se puede desplazar una partícula, y esto también tiene que ver con el porcentaje de remoción que pueda tener un desarenador. Entonces, necesito que miren bien ese tema de la teoría de sedimentación y desarrollen el ejemplo que se encuentra acá. Cuando nosotros vamos a hacer alguna exposición o algo, por favor tengan en cuenta también que nosotros nos guiamos o nos regimos por una normatividad que es la resolución 0330. Entonces, miremos también a ver qué dice la resolución con respecto a los desarenadores, cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta. Vamos a mirar los videos que le di del tema del tratamiento. Primero vamos a mirar este que está acá. Ya se los voy a compartir. Me dicen si lo pueden escuchar. ¿Se escucha? No. No se escucha, profesor. Nada. Ahí se escuchaba. No. No. Bueno, voy a dejar el micrófono abierto y les voy a ir explicando más o menos cada paso, según lo que vayan diciendo en el video. Bueno, ahí están mostrando la bocatoma. Y miren que hay una rejilla que impide el paso de los objetos más grandes. Acá hay otra rejilla acá en este punto
es lo que se conoce y lo que decía el compañero, que es la floculación. Entonces se agrega una sustancia química, generalmente es el sulfato de aluminio, el cual es un floculante. No sé si alguno o todos ustedes conocen lo que era la lumbre. Entonces la lumbre básicamente es sulfato de aluminio que hace que los materiales en suspensión más pequeños se unan unos con otros y de esta manera se forme un floc, que es una unión de muchas partículas, la cual por hacerse más grande se sedimentan hacia el fondo también. Es importante donde se puede inyectar este floculante. Entonces, generalmente los floculantes se inyectan en una zona de resalto hidráulico para que haya una mezcla completa. Entonces, este tema de la coagulación se hace para precisamente que se sedimenten los materiales que no pudimos sedimentar en el desarenador, se sedimenten acá con la coagulación, y después viene otro componente o otro proceso que se llama floculación, ¿sí? Y este consiste en darle un camino mucho más largo al agua y darle un tiempo de retención mucho más largo para que en ese camino se vayan haciendo los flocks o esa unión de esas partículas para que después se sedimenten. Entonces hay varios tipos de floculadores. Así como se le da un recorrido más largo, también hay unos tanques muy grandes que hacen con unas paletas que esto haya una mezcla, y además de eso también se le da un tiempo de retención. Después viene un sedimentador, que es este que están viendo acá, que tiene como unas placas paralelas, que en esas placas lo que se hace es sedimentar las partículas y que éstas se vayan al fondo. El agua sale por la parte superior, es decir, ya sale clarificada por unos canales. Luego viene, ya que el agua está clarificada, viene un proceso de filtración, la cual consiste en pasar el agua por materiales de diferentes tamaños, como son gravas y arenas. Y también muchas veces se le adiciona un poco de carbón activado, lo cual hace que el agua ya en esa filtración, si nosotros lo miramos microscópicamente, hay unas zonas donde inclusive los virus se sedimentan, o sea, quedan atrapados en estos materiales de filtración. Ya acá viene el tema de la desinfección. En este caso que ellos están mostrando acá en Veolia, estoy en España, la están desinfectando con ozono. Para nuestro caso, el ozono pues todavía es muy costoso para aplicarlo en los sistemas de acueducto. Entonces acá lo que se le adiciona es cloro o hipoclorito de sodio o hipoclorito de calcio, que es un químico mucho más económico que el ozono y tiene una ventaja, y es que tiene una acción residual después que ya es aplicado. Entonces, cuando ya yo lo aplico y lo llevo a la red de distribución, él tiene un tiempo de acción todavía, y inclusive en la red de distribución y en las casas, el cloro aún está actuando. Esto se le conoce como cloro residual. Es el cloro que queda después que ya yo trato en la planta y me queda disponible para que siga tratando el agua en las redes.
Hay algunos casos que también se puede hacer con luz ultravioleta, pero si no podemos hacerlo con ozono acá en Colombia, mucho menos con la luz ultravioleta. Entonces son métodos muy costosos y que además de ser costosos no garantizan su acción residual después que salen de la planta de tratamiento. Aquí se le está adicionando cloro, además del ozono, se le adiciona cloro precisamente porque el ozono no me garantiza el efecto residual, entonces tengo que agregarle cloro de todas maneras. Lo ideal es que esto que se ve aquí es un laboratorio donde constantemente se están monitoreando los parámetros de calidad del agua que vimos al principio del curso, y van monitoreando cada uno de estos parámetros para verificar que se esté cumpliendo con la normatividad. Ya en este punto el agua es potable, es decir, que no contiene microorganismos patógenos y tampoco tiene componentes físicos ni químicos que puedan afectar la salud humana. Es decir, que ya podemos distribuirlo a cada uno de los usuarios. Acá hay otro video que este fue tomado de la AAA en Barranquilla. Aquí la idea es que ella está preguntando si saben cuál es el proceso que hay que hacer para llevar el agua hasta sus hogares. Ellos en la AAA hicieron este video para que los usuarios tomaran conciencia de que llevar el agua o un metro cúbico de agua hasta los hogares es un trabajo bastante dispendioso y un trabajo bastante largo que requiere de muchos procesos y que intervienen muchas personas para poder lograrlo. Aquí se puede ver, miren que hay un resalto hidráulico en el cual es donde se adiciona la sustancia coagulante, ¿sí? Después de la floculación de la coagulación viene el proceso de floculación.
Bueno, mire, como pudieron observar, ya como en más real, ya pudieron observar de forma más real cómo es el proceso de potabilización del agua. Como les dije, esto solamente fue como un breve recuento, un breve resumen de lo que se debe hacer para que el agua llegue a nuestros hogares ya de manera óptima. Sí, ya les comparto, les voy a compartir los links por aquí mismo. Regálenme un momentito. Estos recursos a largo plazo, medimos y monitorizamos la disponibilidad de tratamiento. Ya les compartí los links. Aquí me preguntaba las partículas Juan, que si las lámparas UV no se utilizan. Ahí les dije que sí, que los rayos ultravioleta también se pueden utilizar, pero como les dije también, hay desventajas ya en la parte posterior y siempre tiene que adicionársele algo de cloro para poder garantizar la acción residual en las redes de distribución. Entonces, por mucha tecnología que tengamos, siempre vamos a terminar utilizando cloro para ese efecto residual. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algo hoy también de las conducciones. El ejemplo de desarenador lo van a desarrollar ustedes. Para el jueves voy a llamar a alguno que me exponga ese ejemplo del desarenador y la teoría de sedimentación. Entonces vamos a ver, a empezar el tema de las conducciones, que pues son muy parecidas al tema de aducción. Antes de continuar, recuerden mirar la resolución 0330 a ver qué dice con respecto a los desarenadores. Vamos a compartir la pantalla para mostrarles el tema de conducción. Entonces, las conducciones, ya habíamos hablado del tema de aducción, que era el transporte de agua cruda. Ahora vamos a hablar del tema de conducción, que ya es el transporte de agua tratada. Entonces, estas se pueden dar también a flujo libre o a presión. Esta conducción, cuando se hacen a presión, generalmente tienen un recorrido más corto, porque no dependemos de la topografía para poder llevar el agua. En cambio, si lo hacemos por gravedad, debemos seguir un trazado que me permita llevar el agua de un punto a otro. Hay unos puntos muy importantes, y esto ya lo habíamos visto también. Entonces, cuando, por ejemplo, este es el desarenador, miren que en los puntos altos voy a tener las válvulas de ventosa, y en los puntos bajos voy a tener las válvulas de purga. Entonces, lo ideal es que esta línea piezométrica siempre esté por encima de la línea de la tubería, ¿sí? Entonces, como les dije, cuando en la aducción, estas válvulas de purga, o de ventosa, perdón, su función es que por aquí se escape el aire que está almacenado en la tubería. Y las de purga, la función es poder hacerle mantenimiento, ya que en las zonas bajas siempre se va a acumular los sedimentos. Esta línea que vemos acá, la línea piezométrica, coincide
con la línea de la lámina de agua, sencillamente porque estamos trabajando por gravedad. Entonces, esta línea no tiene ningún problema. Esta sería una línea a conducción libre. Acá tenemos otro caso donde se ve que del punto A al punto B, la línea piezométrica corta la línea de la tubería, ¿sí? Entonces esto quiere decir que esta presión es negativa, esta presión que se encuentra entre estos dos puntos, y ese caso nosotros lo debemos evitar, ¿sí? Para que no haya entrada de aire en la tubería. Aquí está aún más cortada la tubería por la línea piezométrica. Entonces esto es necesario instalar unos sifones y una cosa para que pueda funcionar. Si yo tengo, suponiendo que ustedes van a transportar agua de un punto A un punto B, es como si tuvieran una montaña entre esos dos puntos y la intentaran atravesar por gravedad, ¿sí? Entonces esa loma que está en la mitad no permite el paso del agua de un punto a otro. Miren que aquí me están diciendo que es imposible el flujo por gravedad y se necesitaría utilizar una estación de bombeo, obviamente, para poder vencer esta altura topográfica que tengo en la mitad. Bueno, me dicen que cuál debe ser el trazado y la profundidad de la tubería en las conducciones. Entonces se deben analizar diferentes alternativas de trazado que permitan la optimización desde el punto de vista de longitud, diámetro, accesorios y condiciones de suelo. En el trazado se debe evitar zonas de deslizamiento, inundaciones o de un alto nivel freático, y se debe conocer el nivel de amenaza sísmica. Si la tubería trabaja a presión, debería estar por debajo de la línea piezométrica, y además se aconseja que exista una distancia mínima de 2 metros entre esta y la clave de la tubería. La cota clave de la tubería es la parte superior del tubo. La cota batea de la tubería es la parte del fondo de la tubería. Se recomienda que la tubería esté enterrada a una distancia mínima de 0.6 metros y cuando se cruce por terrenos con altas cargas se incremente mínimo 1 metro. Y cuando haya necesidad de cruzar una quebrada, río o canal, en lo posible debe preferirse el paso enterrado al paso aéreo. Aquí también vemos las válvulas de purga. Entonces se instalan lateralmente en todos los puntos bajos y no deben ubicarse en tramos planos. Entonces esta válvula de purga no es más que una derivación que se hace de la tubería principal, cuyo diámetro mínimo es de 2 pulgadas. Entonces esto se le deja también una válvula de compuerta para poder, en caso de que yo vaya a hacer mantenimiento, abro la válvula de compuerta y por ahí va a salir todo el sedimento. Es importante tener en cuenta si es necesario colocar una estructura de disipación. De pronto las pendientes son muy altas y cuando yo abra la válvula voy a generar erosión en ese punto, entonces hay que mirar esa posibilidad. Entonces aquí me dicen que dependiendo del diámetro de la tubería principal, así va a ser el diámetro de la purga. Entonces, en tuberías de 3 pulgadas hasta 10 pulgadas, el diámetro de la purga va a ser de 2 pulgadas. De 12 pulgadas a 14, el diámetro va a ser de 3. De 16 a 20 pulgadas de la tubería principal, el diámetro de la purga va a ser de 4 pulgadas. De 24 a 30 pulgadas, el diámetro sería de la purga de 6 pulgadas. De 32 a 38, la purga debe ser de 8 pulgadas. Y ya mayores o iguales de 40 pulgadas, la purga va a ser de 10 pulgadas. También hay otra opción que dice que el diámetro de la derivación según el diámetro de la tubería principal se basa en el criterio de 1/4 del diámetro principal. Las ventosas existen, estas son para expulsión o admisión de aire. Hay algunas que tienen funcionamiento automático y deben colocarse en los puntos altos de la conducción siempre que la presión no sea muy alta o sea menor que la presión atmosférica. ¿Cuáles son las funciones de la válvula ventosa? Expeler el aire que está dentro de la tubería durante su llenado
expulsar el aire que tiende a acumularse en los puntos altos, pero también admitir aire en caso de que la operación de una válvula de purga pueda crear presiones negativas en la tubería. Entonces, las válvulas de ventosa hay de acción simple, es decir, que solamente expulsan aire. El diámetro de la ventosa es de 1/12 del diámetro de la tubería principal. Si la válvula de ventosa es de doble acción, o sea que ella expulsa, pero también admite aire, el diámetro debe ser de 1/8 del diámetro de la tubería principal. El diámetro mínimo para tuberías de 4 pulgadas o menos es de 2 pulgadas y para tuberías superiores de 4 pulgadas, la válvula de ventosa debe ser de 3 pulgadas. Aquí hay una imagen más o menos de cómo funciona una válvula de ventosa. Tiene un flotador, el cual hace que se selle o se abra el orificio para poder expulsar o admitir aire. Entonces, más o menos esta es la forma de instalación. Miren, aquí en la parte A, esta que está aquí, se está llenando la tubería de agua y el aire va saliendo por aquí, por la ventosa. En la parte B, ya la tubería está llena de agua y en la parte C, también se sale aire cuando la tubería aún está llena. Este es un esquema de la instalación. Miren que esta es la tubería principal y de aquí hacemos una derivación. Le colocamos una válvula de bola, un racor, o sea, una roca, y se instala la ventosa en la parte superior. Esto siempre o generalmente va dentro de unas cajas en concreto para proteger estas válvulas. Entonces, estas conducciones también llevan otros accesorios que son las válvulas de control o de corte, que se deben instalar como mínimo al comienzo y al final de la conducción en un diámetro igual al de la tubería. En sistemas de acueducto de gran tamaño, además de la válvula inicial y final, deben colocarse válvulas intermedias como máximo cada 1000 metros, cuyo diámetro pueden ser inferior al de la tubería hasta en un 20%, caso en el cual se deberá verificar la cavitación producida por altas velocidades. Generalmente estas válvulas de control o de corte son válvulas de compuerta, pero cuando ya hay diámetros mayores de 12 pulgadas se recomienda que la válvula sea de mariposa, porque son más económicas, seguras y fáciles de operar. Los materiales de estas tuberías y las presiones de trabajo dependen de cuáles son mis condiciones en las que estoy trabajando. Entonces, todo depende de la capacidad de carga, de la vida útil, de las características del agua y su efecto sobre la tubería. Por ejemplo, en caso en que el agua pues, tenga mucha salinidad o materiales corrosivos, voy a tratar de evitar tuberías o accesorios en materiales metálicos. También depende de las características del suelo. También depende de la presión a la que se someterá la tubería y la rugosidad relativa. Obviamente hay materiales que soportan mayores presiones que otros. Entonces, por ejemplo, el PVC puede soportar hasta, por ejemplo, 140 metros columna de agua de presión. En cambio, el hierro dúctil, por ejemplo, puede soportar hasta presiones de 40 bares, es decir, más o menos 400 metros columna de agua. Entonces, miren que dependiendo de cuáles son las características de mi conducción, voy a trabajar con uno u otro material. De las condiciones económicas también depende cuál es la disponibilidad de recursos que yo tenga, la facilidad de transporte e instalación. Entonces, cada tubería o cada material tiene sus beneficios, pero también tiene algunas cosas en contra. Entonces, por ejemplo, el PVC no soporta tantas presiones como el hierro dúctil, pero la facilidad de transporte y de instalación es mejor, ¿sí? Porque es más liviano, lo mismo que el polietileno de alta densidad. Mire, tengo hierro, muchos materiales, hierro fundido, hierro dúctil. Estos materiales de hierro tienen una vida útil de hasta 100 años
tienen un problema de que a veces hay aparición de incrustaciones de óxido por el mismo material que disminuyen la capacidad de transporte. Entonces, estas incrustaciones hacen que se disminuya el diámetro útil que tiene la tubería. El acero soporta altas presiones de trabajo, es más liviano que el hierro, tiene una vida útil mayor a 50 años, es muy fácil que se afecte por suelos ácidos o alcalinos y también tiene el mismo problema de tuberculización que el hierro. El concreto ya casi no se utiliza, miren que aunque tiene una vida útil muy grande, también puede ser deteriorado por los suelos ácidos. Y el asbesto cemento, que es cancerígeno, que está demostrado que por vía aérea es cancerígeno y se supone que también puede ser cancerígeno por ingestión. Entonces, los materiales más comunes de la tubería de presión son plásticos. Generalmente en las redes de distribución se usan más los materiales plásticos que los de hierro, por ejemplo. En cambio, en las conducciones muchas veces utilizamos más materiales de hierro útil por su resistencia a altas presiones. Entonces, las tuberías plásticas, por ejemplo, la de PVC, GRP, que es poliéster reforzado con fibra de vidrio, son más usados en las redes de distribución. Por ejemplo, esas de GRP es la que están usando en la canalización del arroyo de Florencia, esa que está almacenada ahí por la cancha, es tubería GRP. Las tuberías de polivinilo de cloruro, que es PVC, las usan mucho aguas de la sabana o Veolia en las redes de distribución. Lo mismo que las de polietileno. Tienen una buena resistencia a la corrosión, son tuberías muy livianas, de fácil manejo, son flexibles y se acomodan mucho al terreno y tienen buena resistencia a cargas externas. Entonces, miren cuáles son los valores de presión máximo de trabajo y diámetros comerciales. Pues estos son asbesto cemento y PVC. Entonces, ya estas asbesto cemento les decía que ya no se usan, sin embargo, la de PVC sí. Entonces, la resistencia de presiones máximas en las tuberías de PVC están muy ligadas a algo que se llama RDE, que es la relación diámetro-espesor que existe. Entonces, esta relación, a medida que va aumentando, va disminuyendo la presión máxima de servicio. Entonces, generalmente, cuando en la red de distribución de acá de Sincelejo, por ejemplo, se utilizan las tuberías RD21, miren que son 14.06 kilogramos por centímetro cuadrado. Y los diámetros comerciales son de 2 pulgadas y media, 3, 4, 6, 8, 10, 12. Después, cuando hagamos el ejercicio, hablaremos más detalladamente sobre lo que es la relación diámetro-espesor. Entonces, cuando uno le dice, no, esa tubería es PVC RD21, lo que nos están diciendo es que tiene una relación diámetro-espesor 21 y que su presión máxima de servicio es 14.06. Para las tuberías de polietileno ya no se habla de RD casi, sino que más bien ellos dicen, es una tubería de polietileno de tantas pulgadas y PN16, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir PN16? Que tiene una presión nominal de 16 bares. Lo mismo que para las tuberías de hierro. Ellos dicen que es una una tubería de hierro dúctil de 12 pulgadas C40. O sea, clase 40. ¿Qué quiere decir C40? Que puede soportar una presión de trabajo de 40 bares. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Están callados? ¿Están despiertos? ¿Están dormidos? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Comentarios? No, no hay pregunta. Díganme.
¿No hay pregunta? Bueno. Entonces miren que cuando las presiones en un punto determinado del trazado sobrepasan la presión máxima de trabajo, se pueden dar diferentes soluciones. Entonces una puede ser modificar el trazado de la tubería o cambiar el tipo de tubería o el material de esta, ¿sí? Entonces ahí hay que jugar un poco con estas dos opciones. Aquí se puede ver un perfil donde está la línea piezométrica y la línea de terreno. Entonces hay partes, por ejemplo, aquí donde hay presiones excesivas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este punto 2, las tuberías las presiones están por encima de lo que puede de pronto soportar la tubería. Entonces lo que hago es cambiar el tipo de tubería. O en estos puntos hay algo que se llama cámaras de quiebre, que es donde yo hago un tanque para que esta presión de aquí vuelva a ser la presión atmosférica solamente. Y de aquí nuevamente empieza mi línea piezométrica a cambiar. Entonces pueden haber varias opciones de cómo manejo yo las presiones de trabajo. Esta es la cámara de quiebre. Entonces lo que hace la cámara de quiebre es modificar la línea piezométrica. En ese punto A y B que se mostraba aquí. Entonces miren que hago que las presiones, como son tanques abiertos, pasen de una presión manométrica a solamente tener una presión atmosférica. Es decir, que la presión manométrica va a ser igual a 0. Entonces, estos tanques son muy sencillos, lo que tienen una entrada y una salida, prácticamente, y una tubería de lavado. La única función de esas cámaras de quiebre es reducir la presión a la que viene ya el fluido. Entonces, el caudal de diseño, ya sabemos que es el caudal máximo diario, afectado por el número de horas de bombeo si no es 24 horas. El periodo de diseño, ya sabemos que también es de 25 años. La presión interna de diseño de las tuberías debe calcularse como el mayor valor que resulte entre la presión estática y la máxima sobrepresión ocurrida en el fenómeno de golpe de ariete, calculada según el literal de la resolución. Entonces, la presión máxima va a ser la más grande entre la presión estática y la presión ocasionada o las sobrepresiones ocasionadas por el fenómeno del golpe de ariete. ¿Qué es el golpe de ariete? El golpe de ariete es un concepto que se da cuando yo, por ejemplo, interrumpo súbitamente el flujo de agua en una tubería. Entonces esto lo que hace es crear unas ondas de presiones en el interior de la tubería. Es como si estas tuberías se chocaran con esa compuerta de esa válvula y regresan hacia la parte donde iniciaron y otra vez se devuelven, y esto ocurre varias veces en un tiempo determinado. Es decir, tiene un periodo en el cual estas ondas están trabajando y hacen que, además de la presión estática que yo tenga, voy a tener una sobrepresión ocasionada por este fenómeno, ¿sí? Y esto debemos calcularlo, y también depende, cuando yo tengo válvulas de compuerta, depende qué tan rápido sea el cierre de estas válvulas. Entonces yo no puedo cerrar súbitamente el flujo porque entonces me estaría presentando este problema. Entonces hay válvulas que nosotros debemos calcularles el tiempo de cerrado para que no ocurra este fenómeno. Entonces, los diseños hidráulicos de las tuberías de conducción, recuerden que nosotros, bueno, generalmente aquí vamos a trabajar con la fórmula de Hazen y Williams, pero también hay otras fórmulas que se pueden aplicar, pero son un poco más complejas en el sentido de que no son fórmulas explícitas, ¿sí? Entonces aquí ya vemos que hay unas pérdidas por fricción, hay un factor de fricción,
la longitud de la tubería, el diámetro, la velocidad y la gravedad. También tienen mucho que ver el número de Reynolds y la rugosidad relativa de la tubería. Entonces, aquí tenemos las tablas donde está la densidad y la viscosidad del agua a diferentes temperaturas. Tenemos las rugosidades absolutas dependiendo del material de la tubería. Recuerden también que para flujo laminar Reynolds es menor de 2000, para flujo turbulento y para poder hallar el F, si es laminar sería solamente 64 sobre Reynolds, y si es flujo turbulento podemos utilizar la ecuación de Colebrook-White, la cual miren que tiene F en ambos lados, y ya toca recurrir a una hoja de cálculo para poder solucionar por algún método numérico. La comparación entre estas fórmulas de Colebrook-White, por ejemplo, y la de Hazen y Williams, la fórmula de Hazen y Williams funciona muy bien con velocidades entre 1 y 3 metros por segundo. Entonces, generalmente podemos utilizarla sin ningún problema. Sin embargo, podemos también utilizar estas ecuaciones. Aquí vemos el diagrama de Moody, ¿sí? Entonces, yo para poder hallar F, puedo utilizar esta gráfica o también métodos computacionales para hacer unas iteraciones por los diferentes métodos numéricos que tengo disponibles. Tenemos la ecuación de Hazen, que es la que vamos a ver ahora y que nos facilita un poco la obtención de todos estos parámetros. Miren que aquí están cuáles son las limitaciones de esa fórmula. Entonces, que es válida para el transporte de agua a temperaturas normales, para diámetros superiores a 2 pulgadas, que la velocidad de flujo sea menor que 3 metros por segundo. Los resultados son comparables con Darcy-Weisbach para un número de Reynolds relativamente alto y depende mucho de la propiedad de selección del coeficiente de rugosidad. Entonces, el coeficiente de rugosidad de Hazen y Williams depende del material, pero miren que hay tuberías que pueden modificar el coeficiente de rugosidad después de algún tiempo, ¿sí? Entonces miren que las tuberías de hierro dúctil, por ejemplo, empezarían con un diámetro y terminarían con un diámetro mucho menor debido a algunas incrustaciones que se puedan presentar. Esto modifica tanto el diámetro útil de la tubería como el diámetro, como el coeficiente de rugosidad. Entonces aquí me muestran cuál es la reducción en porcentaje de las características de rugosidad para acero y hierro fundido según Hazen y Williams. Miren que aquí está la tubería nueva, entonces está al 100%. Ya en 20 años, miren que el diámetro se ha reducido hasta el 68% y el 77%, y ya a los 30 años ya casi que tengo la mitad del diámetro apenas, ¿sí? Y entre más grande es la tubería, entre mayor diámetro tenga, más se va a ver afectado por este fenómeno. Aquí tengo los coeficientes de rugosidad de Hazen y Williams para diferentes materiales. Para plástico, miren que tengo 150, el asbesto 140, el hierro está en 130 nuevo, el hierro fundido después de 20 años está en 90, miren que cambia con respecto al tiempo. Es importante tener la pérdida de carga unitaria. Y esto lo vamos a mirar con un ejemplo para la próxima clase. ¿Okay? Recuerden entonces, la próxima clase terminamos este tema y tienen que exponerme alguno el tema de la teoría de sedimentación y cómo está relacionado esto con la resolución 0330 de 2017. Dejemos hasta acá.
Profe, Dígame. profe, ¿cuál es la resolución? 0330 de 2017. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico. Ok, entonces, ¿tienen alguna duda hasta lo que hemos dado hoy?